Específicamente en el Congreso, usted lo está viendo hoy en día acá en pantalla, en vivo y en directo, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, un hombre, y yo lo digo así, que se salvó del coronavirus y que también, no solo lo sufrió él, sino que también parte importante de su familia. Quiero hablar cómo vivió este proceso, ministro, muy difícil, por cierto, pero antes usted sabe que yo soy periodista, así que quiero empezar con algunas preguntas. Una noticia, por ejemplo, de último minuto y que lo titula así, Publimetro. Aprueban proyecto de bono a clase media con compromiso entre la oposición y el gobierno. Una noticia que se espera, una noticia que va a servir. Ministro, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Saludarte, Max, saludar también a la gente que está en el estudio, a Ángeles y a todos los panelistas. Hola, que, ministro. por supuesto, como alcalde me tocó ir varias veces al programa, así es que los saludo. Bueno, yo creo que hoy día lo que la gente necesita, espera y merece es justamente una política de acuerdos. Y eso es justamente lo que se comenzó a vivir ayer. Acá estuvimos varias horas, digamos, en el Congreso, y hoy también para dos temas. Uno, por supuesto, la aprobación de este bono, clase media, y también la ampliación del IFE. Los detalles, cierto, han sido ya difundidos, pero el grado, cierto, el aporte de vulnerabilidad crece de un 60 a un 80%, hay más personas beneficiadas, más de 10 millones potencialmente, cierto, de personas que van a poder optar a estos beneficios. Los aportes que ha hecho el gobierno en Chile han sido reconocidos tanto a nivel nacional e internacional. Uno puede discutir, sobre todo muchos matices, pero efectivamente nadie puede discutir que en materia, cierto, de transferencia, cierto, el gobierno ha hecho un trabajo importante. Y con respecto al aplazamiento de las elecciones, que fue lo otro que se acaba, cierto, de aprobar en el Senado, también es una noticia importante porque así lo dijimos, hay que cuidar la salud de las personas como piedra angular de lo que viene, pero también la salud de la democracia, y por eso la participación y la legitimidad de los procesos también son relevantes. Ministro, usted que habla de la población, Ángeles, te escucho. Sí, muy cortito, Sí. Ministro, junto con saludarlo, gracias por estar con nosotros. Porque usted mencionó dos proyectos importantes. Uno tiene que ver con el bono a la clase media. Ya está listo para ser promulgado como ley de la República. ¿Cuándo podría ser y cuándo la gente podría empezar a recibir entonces este bono? Eso como primer punto. Sí, se aprobó en la Cámara, ¿cierto? La Cámara ratificó lo que se había discutido ayer durante 8 o 9 horas en el Senado. Sí. Por lo tanto, ya pasa a ley y la promulgación seguramente va a ser en los próximos días para que ya las personas puedan, ojalá, en un breve plazo, empezar a disponer de estas ayudas tan importantes. Todos los detalles los ha entregado la ministra Rubilar, el ministro Cerda, que fueron quienes lideraron esta ley, ¿cierto? Este proyecto con el Congreso, y por supuesto el compromiso del gobierno es que esto se pague lo antes posible, siguiendo por supuesto todos los trámites administrativos correspondientes. Ya, y con respecto a la postergación entonces de las elecciones para el próximo 15 y 16 de mayo, ¿en qué trámite constitucional estamos? ¿Qué trámite legislativo? ¿Cuánto falta eventualmente también? ¿Y se podría eventualmente cambiar la fecha si es que la crisis no pasa? A ver, la fecha está ya definida 15 y 16 de mayo. Eso fue lo que se ha aprobado, ¿cierto? Ya en esta sesión del Senado. Hubo votaciones ayer en general y hoy día en particular. Sí. Y las votaciones en particular ya tienen que ver con otros temas. Por ejemplo, la vuelta a los alcaldes que están fuera, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto? Como candidatos, si van a poder volver o no. Hay otro tema que tiene que ver con si se puede seguir o no haciendo campaña, con qué intensidad, si las redes sociales, todo eso se ha discutido hoy día en particular, pero la fecha ya está firme, que es el 15 y 16 de mayo. Ahora, tal como lo ha dicho el ministro París, tal como se han dicho distintos expertos, acá hay una proyección, Ángeles, con respecto a lo que puede pasar en 5 semanas más después de la primera fecha de la elección. Claro. Pero efectivamente no es una ciencia exacta. Y todo indica que con la curva de vacunación que lleva Chile, la experiencia que tienen otros países con respecto, ¿cierto?, a la velocidad de vacunas que se están ¿cierto?, desarrollando en Chile, después de 3 semanas del pic, que podría ser justamente la fecha de la primera elección, 11 y 12 de abril, pudiésemos estar viendo cómo caen esas cifras. Todo esto, por supuesto, es en teoría, y nosotros esperamos de verdad que así ocurra, no solamente por un tema de la elección, sino que principalmente por la salud de los chilenos y chilenas, que queremos que por supuesto estén a resguardo. Ministro, al parecer, claro, la cifra, usted dice ojalá que bajen, pero finalmente todo indica que va hacia el aumento. El viernes, usted lo recuerda muy bien, 8.112 casos, 93 personas fallecidas. Ha sido muy difícil. ¿Qué pasa con las medidas? La gente no se está cuidando, no respeta las medidas, hay que repensar estas medidas. Bueno, usted lo puede decir que sufrió del coronavirus. Bueno, estamos cumpliendo un año
calendario, ¿cierto?, desde el inicio de la pandemia. Y hemos pasado distintas fases. Yo creo que este año ha sido un año durísimo para el mundo entero. Y si podemos dividir tal vez este año en 3/3, ustedes recordarán, ¿cierto?, que al principio de la pandemia mucha gente decía, no, si esto va a durar 3 meses, 4 meses, de aquí a junio estamos listos, a julio estamos listos. Ustedes recordarán que muchas discusiones, incluso económicas, ¿cierto?, la postergación de algunas cuotas, del permiso de circulación, todo se corría para julio, porque en julio supuestamente salía, pues no había ninguna asidero con respecto a aquello, pero como que había un pequeño consenso al respecto. Después vino un poco ya más de cuota de realidad y se empezó a vislumbrar que esta pandemia venía muy en serio a nivel mundial, que había mucho ensayo y error a nivel mundial, que había mucha prueba con respecto a algo muy nuevo, y después entramos en una fase que yo diría que es posterior a septiembre, cuando la gente ya, por un tema de salud mental, empieza, ¿cierto?, a salir, cambia el clima, diciembre, Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, y la gente muchas veces ya empezó ahí, más allá de que había sus fiestas clandestinas en la previa, pero yo diría que la última parte del año pasado y este verano, efectivamente, tenemos un comportamiento distinto a la gente. Pero hay irresponsabilidad. Yo creo que tiene que ver, yo no sé si llamarlo irresponsabilidad, por supuesto que cuando uno está viendo que hay personas, cierto, que lo están pasando mal, que faltan camas, que efectivamente hay una situación sanitaria compleja, y yo me voy a un carrete, me voy a una fiesta con 20 personas, o por supuesto que hay una cuota de responsabilidad, está más que claro decirlo, pero también hay que entender, cierto, que la discusión en diciembre, por ejemplo, ¿cuál era? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un respiro. La gente necesita, ¿cierto?, salir un poco, cambiar de aire. Era un tema también de salud mental. Entonces, yo creo que hay que vislumbrar que efectivamente, cuando aparece la vacuna, efectivamente, la gente, que los primeros grupos etarios, ¿cierto?, que han aprovechado esta vacuna, ¿cierto?, de los mayores, ¿cierto?, hoy día ya estamos en los 50 y algo, por supuesto que la gente que se vacunó recibió una tranquilidad enorme con esa vacuna, pero los grupos que venían abajo, que son los más inquietos, que son aquellas personas que están buscando obviamente salir, pasarlo bien, tratar de hacer una vida más normal, esas personas comenzaron a proliferar, ¿cierto?, fiestas más masivas y algunas actitudes que por supuesto uno puede catalogar como irresponsables. Pero yo creo que acá lo que hace falta es que entendamos de que falta el esfuerzo final. Y la fiscalización, por ejemplo, que es un tema que lo hemos visto, un carabinero, nosotros no podemos tener un fiscalizador por cada persona. La principal fiscalización es y debe ser obviamente también el autocontrol de las medidas. Sí. Ángeles. Ministro, en esa misma línea entonces falta endurecer las penas tal vez, o que efectivamente se cumplan las sanciones económicas monetarias que está dispuesto por la autoridad sanitaria, porque hemos visto también que han sido detenidos autoridades públicas como fiscales, carabineros, médicos también, que han sido partícipes de estas fiestas clandestinas, y se han registrado más fiestas clandestinas en lo que va del año 2021 de todas las que se fiscalizaron el año 2020. Ángeles, yo quiero ser muy claro, lo dije ayer, lo repito ahora en tu programa, es inaceptable que cualquier persona teniendo un grado mediano de conciencia, un grado cierto de administración de la realidad, no sea capaz de cumplir ciertas normas básicas. Por una cosa, de repente sacarse un poco la mascarilla, o de repente, no sé, cometer alguna pequeña acción, digamos, que pueda poner en riesgo. Otra cosa es hacer un carrete, hacer una fiesta. Y otra cosa distinta, que ahí yo le asigno un grado mayor de responsabilidad o de irresponsabilidad, si se quiere ver de esa manera, son aquellas personas que pertenecen a alguna institución del Estado, que son aquellas instituciones que tienen que fiscalizar, o que tienen que investigar, o que tienen que hacer un llamado al comportamiento adecuado desde el punto de vista sanitario. Una persona que tiene un cargo de esa envergadura, sea cual sea el rango, que pertenezca a alguna institución, es inaceptable. Y yo, en lo que concierne, por ejemplo, en el caso de Carabineros, lo que hemos pedido es un sumario, ¿cierto?, que dé cuenta de esa gravedad. Esto es, por supuesto, inaceptable porque lamentablemente distorsiona el mensaje que uno está dando. Si las personas que tienen que fiscalizar no cumplen, el mensaje se distorsiona mucho más con respecto, ¿cierto?, al comportamiento que necesitamos, sobre todo para estos meses que vienen. Lo que pasa, claro, en el caso de un carabinero, por ejemplo, tiene un sumario sanitario, que es el que le corresponde a cualquier ciudadano, y tiene un sumario de la institución que es adicional. Ministro, a propósito de Carabineros y también de las Fuerzas Armadas que están en el resguardo, ¿no?, de los toques de queda, de las fiscalizaciones y todo, igual ha aumentado la delincuencia y por sobre todo ha aumentado la percepción de baja seguridad en las calles, encerronas, portonazos y todos los adheridos a las delincuencias. ¿Qué se está haciendo con respecto a aquello? A ver, nos preocupa particularmente el delito, ¿cierto?, ligado al portonazo, a la encerrona.
Esto es algo que nos tiene ocupados ya hace bastante tiempo, Ángeles, y nosotros estamos trabajando en conjunto. En los próximos días vamos a hacer algunos anuncios, no quiero adelantar nada con respecto a aquello, pero estamos trabajando con los privados que también tienen que comprometerse en aquello. Esto, lamentablemente, un alto porcentaje de este tipo de delitos, encerrona, ¿cierto? O más que el portonazo, la encerrona, probablemente tal, ocurren, por ejemplo, en autopistas. Las autopistas tienen que tener un rol distinto con respecto a medidas de prevención. También tenemos que trabajar con quienes importan los vehículos para que podamos incluir nuevas tecnologías. Pero también tenemos que reforzar, obviamente, y así lo estamos haciendo en varias comunas, por ejemplo, con los pórticos lectores de patente, porque la gran mayoría de los autos que son utilizados para este tipo de delitos son autos robados. Y estos pórticos lectores de patente los estamos instalando en lugares clave que nos han permitido actuar rápidamente contra estas bandas. De hecho, si ustedes revisan la prensa los últimos días, hemos logrado detener a varias bandas que se dedicaban a este tipo de delito. Incluso el fin de semana, una vivienda, ¿cierto? Descubrimos ahí varios autos que habían sido robados y que habían pertenecido, ¿cierto?, a este tipo de bandas con respecto a encerrona. Estamos trabajando, a mí parece de máxima gravedad lo que está ocurriendo con respecto a la encerrona, sobre todo cuando hoy día estamos viendo que son más violentos, que no trepidan en disparar a las personas que pertenecen, ¿cierto?, a una familia, ni hablar de lo que ha ocurrido con los niños, ¿cierto?, en el caso de Tamara. Y una autoridad que lo dice, Ángeles, de experiencia propia, porque su señora sufrió una encerrona, estaban sus hijos en el auto, su suegra, entonces, ¿qué más que usted que...? Eso fue ya prácticamente hace 2 años. La verdad es que sé lo que es sentirlo. Obviamente que tuve la suerte de que no dispararon, pese a que así amenazaron a mi familia con una pistola, ¿cierto? Encañonaron a mi señora, los dejaron tirados ahí en la mitad de la autopista. Pero bueno, la vida está primero y eso fue lo más importante, pero sí es un drama que lamentablemente están viviendo muchas personas y que tenemos que hacer todo lo posible por evitar aquello. Ahora, lamentablemente, Ángeles, nuestras investigaciones dan cuenta de algo que es tremendamente complejo y la verdad es que es muy frustrante. Gran parte de estas bandas están compuestas por menores y eso hay que decirlo, y ahí tenemos que hacer un trabajo importante justamente con esa realidad que nos está tocando. Ya, y entonces los menores de edad. Perdón, las armas no hechizas, sino que... Sí, no, es que con respecto a eso, ministro, entonces, ¿qué se hace? Porque es urgente poder avanzar, ¿no?, en esa materia. Usted habla de algunas medidas que se van a implementar dentro de los próximos días o que se van a anunciar dentro de los próximos días. ¿Incluye también un trabajo con los menores en prevención? ¿Incluye también medidas que tengan que ver con sanciones que sean más efectivas? Porque hacen una carrera delictual y que finalmente los únicos perjudicados son las víctimas, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que se está haciendo con respecto a eso? Este es un tema que no se puede abordar, Ángeles, en una sola dimensión. Este es un tema que tenemos que abordarlo en distintas materias. Obviamente que hay un tema policial, hay un tema de persecución, hay un tema, ¿cierto?, de poner el acento justamente en poder desbaratar estas bandas. Además de aquello, Ángeles, en los últimos días, y hoy día sale en la prensa, han aumentado un 14% los decomisos de droga. A mí el presidente de la República me pidió, cuando asumí mi cargo, que me hiciera cargo de una realidad tan importante como era el tema de la droga, como el tema de la delincuencia. Hemos logrado hacer decomisos tremendamente importantes, algunos de ellos en la zona norte, en la zona central, hicimos algunas pautas, no siempre sale en la prensa, pero estamos desbaratando muchas bandas que están ligadas al narcotráfico. ¿Y por qué te lo digo? Porque lamentablemente las bandas de los encerronas, los portonazos, están compuestas en general por menores de edad, que siempre está el componente lamentablemente, Ángeles, de la droga de por medio y las armas, pero no cualquier arma. Están proliferando lamentablemente armas que ingresan a Chile como maquetas de fogueo, que son armas de fogueo, son réplicas exactas de armas originales que en Chile ingresan como tal, con una broca, ¿cierto?, y un taladro, le hacen la estría, la modifican y por 90.000 pesos las venden, ¿cierto?, ya armas como armas letales a poca distancia. Esas armas están proliferando. Esas armas que ingresan como fogueo no están contempladas en la ley de armas. Por lo tanto, estamos trabajando con el Parlamento para justamente hacer las indicaciones necesarias para que estas armas puedan ser, no solamente incluirlas una vez que son modificadas, sino que también hacer la trazabilidad de quién está importando este tipo de elementos. Entonces, Ángeles, estos son muchas dimensiones. Ahora, tiene razón, también tenemos que hacernos cargo de la prevención. Yo siempre lo he dicho, y como exalcalde, por supuesto, tengo un contacto y un conocimiento con la realidad que es muy importante. A mí hay 2 formas de evitar, por ejemplo, de que haya droga en las calles. Una, haciendo mucho operativo, desbaratando muchas bandas, como lo estamos haciendo, o estamos trabajando en hacerlo. Y otra,
es que ojalá ningún niño, ningún joven necesite consumir droga. Porque si yo no necesito consumir droga, me pueden ofrecer lo que quieran. Pero si mi norte es el deporte, la música, el estudio, poder desarrollarme en algún área que me interese en la vida, no voy a aceptar nada. Entonces tenemos que trabajar, obviamente en un ámbito policial, pero también en un ámbito de prevención, de que esos niños, esos jóvenes, tengan una alternativa. Y por eso es tan importante el trabajo en conjunto con los municipios, que lo estamos fortaleciendo a través de distintos programas con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sí, solo para cerrar ese punto, ministro, el ministro de Educación el año pasado confirmó que 80.000 estudiantes desertaron del periodo escolar. Eso sumado a alta cesantía, sumado a la delincuencia, al narcotráfico, sin posibilidades finalmente, es casi como un caldo de cultivo para que esto se vaya proliferando y vaya aumentando. Entonces, ¿se está trabajando con eso también? Por supuesto, lamentablemente la deserción escolar es un tremendo enemigo de nuestros niños y nuestros jóvenes en sectores vulnerables, en sectores populares. Mira, y aquí de repente uno cuando ve las redes sociales, Ángeles, dice, hay gente que a veces todo lo polariza y criminaliza a todo el mundo. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que actuar firme con las personas que lamentablemente ya no tienen a lo mejor alguna otra expectativa en la vida que la violencia, ¿cierto? Asaltar o el robo. Ahí tenemos que actuar. Pero también un rol súper importante del Estado en su conjunto, de un gobierno en particular, debe ser la prevención, debe ser entregar herramientas, debe ser entregar esperanza, debe ser entregar un norte, lamentablemente, a muchos niños y jóvenes que si no hay, porque se crían muchas veces en familias disfuncionales. Es un loop, ¿cierto?, que se va generando. Familias disfuncionales que van repitiendo un modelo por generaciones. En barrios a veces disfuncionales, en comunas que a veces no tienen todos los recursos. Y eso, tal como tú lo dices, más la deserción, más otros factores de riesgo, por supuesto, hacen que lamentablemente tengamos en el futuro que lamentar que generaciones se vayan perdiendo. Tenemos que actuar, estamos actuando y nuestra preocupación, además de lo policial, además de la prevención, por supuesto, también tiene que ser la educación, tal como lo ha planteado también el ministro con esta preocupación de la deserción escolar. Bien. Ministro, en otro punto, hay mucha gente que critica y que dice efectivamente que no hay fiscalización en las calles, que si estamos más, comillas, irresponsables es porque tampoco tenemos la presión. ¿Cuánto, si es que usted tiene el dato, ¿no?, o en términos generales, cómo va el tema de las fiscalizaciones de la fiesta, de la gente en la calle, porque no hemos logrado disminuir la circulación de personas en las calles, pese a las medidas cada vez un poco más estrictas, ¿no? Sí, mira, yo tengo la convicción, Ángeles, de que la mayoría de la gente cumple o trata eventualmente de cumplir permanentemente. Pero como en todo orden de cosas, lo que salta a la vista efectivamente es la gente más desordenada. O a veces pasa, no sé, ustedes mismos entrevistan a alguien, ¿cierto?, que está haciendo una fila en una feria, y dice, oye, hay mucha gente acá, pero bueno, usted también está ahí. Lo importante es saber si están con permiso o no, digamos. Si cuando yo salgo a la calle tengo mi permiso, porque uno puede decir, mira, hay mucha gente, pero esa gente puede estar cumpliendo. Ahora, tenemos, y el gobierno, ¿cierto?, ha puesto medidas más restrictivas, y ustedes lo han estado comentando todos estos días, ¿cierto?, con respecto a los insumos que se pueden comprar, quién puede salir, y esa restricción tiene que ver justamente porque estamos pasando un momento complejo, que pese a que la vacunación está protegiendo a grupos etarios importantes que ya se han vacunado, hay todavía, tal como lo dije hace algunos minutos, Ángeles, un porcentaje importante de la población que son gente más joven. Por ende, gente tal vez más inquieta, gente que a lo mejor le cuesta, o a veces no es gente que vea efectivamente los medios tradicionales de información en donde nosotros como gobierno o como sociedad, ustedes como medio de comunicación están emitiendo un mensaje, sino que son a lo mejor jóvenes que ven otro tipo de plataforma, más ligada al internet. Ministro. Entonces tenemos que llegar ahí también y el desafío es la comunicación, segmentarla a todos esos grupos de personas que efectivamente a lo mejor no están siendo tan responsables. Sí, nosotros hemos acuñado, yo particularmente he acuñado una frase que usted emitió precisamente cuando era alcalde de Estación Central aquí en el programa, la acupuntura comunicacional, que nos faltaba a inicios del año 2020 y hoy día parece que tampoco avanza esa acupuntura comunicacional. Sí. Es complejo avanzar porque son diversos. A ver, mira, yo en ese momento lo planteé y lo sigo planteando. Por ejemplo, en Chile hay 1,5 millones de migrantes, ¿cierto? Y dentro de esa diversidad de 1,5 millones de migrantes, no todos obviamente tienen el mismo lenguaje, los mismos modismos, la misma
relación o administración de la realidad. Hay personas que vienen de algunas latitudes que no creen exactamente que una pandemia sea un tema sanitario. O sea, hay temas bien... Entonces ahí uno tiene que hacer un trabajo que se ha estado haciendo. Se ha estado trabajando con el Ministerio de Salud. Tenemos que llegar, creo yo, hoy día, y es lo que estamos tratando de trabajar, y ustedes han visto algunas gráficas nuevas en estos días del gobierno, que son bastante mucho, con imágenes de algunos doctores, ¿cierto?, apesadumbrados, que dice, dile de frente, ¿cierto?, si tú fuiste a la fiesta. Bueno, yo creo que ese tipo de comunicación ha ido avanzando, pero conjuntamente con esa comunicación lo que necesitamos también es la corresponsabilidad. Sí. Porque una pandemia como esta no es una fiscalización de Año Nuevo, no es una fiscalización de una feria puntual. Esto es de largo aliento, de mucho desgaste físico, emocional, de todos. De todas maneras.